En el sofocante verano de 2025, la frontera entre Texas y México se convirtió en más que una línea en el mapa, se transformó en un campo de batalla de política, poder y orgullo. El sol abrazaba El Paso, donde el Río Grande brillaba como una cinta de vidrio fundido, separando dos naciones unidas por el comercio, la historia y, ahora, una crisis repentina. El 4 de julio de 2025, la empresa estatal mexicana, Comisión Federal de Electricidad CFE, detuvo abruptamente las exportaciones de electricidad a Texas, sumiendo partes del estado en la oscuridad. Esta acción, sin precedentes en su audacia, desató una tormenta de indignación y especulación. En el centro de la controversia estaba el expresidente Donald Trump, cuya inesperada silencio dejó a sus seguidores y críticos buscando respuestas. El inicio del apagón. Los primeros signos de problemas surgieron justo después de la medianoche del Día de la Independencia, en el oeste de Texas, donde las líneas eléctricas cruzan el desierto como venas, las subestaciones comenzaron a fallar. El Paso, Lubbock y pueblos más pequeños como Presidio reportaron luces parpadeantes, seguidas de apagones totales. Al amanecer, el operador de la red de Texas, ERCOT, confirmó que México había cortado aproximadamente 1.200 megavatios de electricidad, suficiente para alimentar a cientos de miles de hogares. La decisión fue repentina, unilateral y, según funcionarios mexicanos, una cuestión de interés nacional. El gobernador Greg Abbott respondió rápidamente, ofreciendo una conferencia de prensa en el Capitolio del estado en Austin. Este es un acto de agresión económica, declaró, con voz firme pero con ojos encendidos de indignación. México ha violado acuerdos de larga data, y Texas no se quedará de brazos cruzados. Abbott prometió movilizar los recursos del Estado para restaurar la energía y insinuó medidas de represalia, como un endurecimiento de la seguridad fronteriza y restricciones comerciales. Pero la pregunta en la mente de todos era, ¿dónde estaba Donald Trump? Trump, quien había regresado al escenario nacional como un comentarista vocal tras su campaña de 2024, era una figura imponente en la política de Texas. Su retórica sobre el muro fronterizo y su postura dura contra México habían galvanizado a su base, particularmente en los bastiones conservadores del estado. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la crisis, su finca en Mar-a-Lago permanecía inquietantemente silenciosa, sin publicaciones incendiarias en Truth Social, sin conferencias de prensa improvisadas, sin llamados a construir el muro, o hacer que México pague. El silencio era ensordecedor y desató una tormenta de indignación entre sus seguidores. La chispa de la crisis. Las raíces del apagón se encontraban en una disputa latente sobre energía y comercio. Durante años, Texas había dependido de la electricidad transfronteriza de México, especialmente durante los picos de demanda en verano, cuando los aires acondicionados sobrecargaban la red. La CFE suministraba energía a través de interconexiones. En ciudades fronterizas, un arreglo mutuamente beneficioso codificado en acuerdos bilaterales, pero las tensiones habían ido en aumento. En 2024, el gobierno mexicano, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzó a priorizar la producción de energía doméstica, citando preocupaciones sobre soberanía y asignación de recursos. Mientras tanto, Texas había presionado por aumentar las exportaciones de gas natural a México, un movimiento que algunos funcionarios mexicanos consideraban explotador. El punto de inflexión llegó en junio de 2025, cuando Texas impuso nuevos aranceles a las importaciones agrícolas mexicanas, citando prácticas comerciales desleales. El movimiento se vio como un guiño a las políticas comerciales de Trump, y enfureció a la Ciudad de México. Sheinbaum, una líder pragmática pero ferozmente nacionalista, enfrentó presiones de su base para tomar represalias. El 3 de julio, convocó una reunión de emergencia con ejecutivos de la CFE y asesores clave. Se tomó la decisión, cortar el suministro eléctrico a Texas, con efecto inmediato. Si quieren jugar duro, habría dicho Sheinbaum, les mostraremos lo que significa perder. El apagón golpeó con mayor fuerza en El Paso, donde los hospitales se apresuraron a activar generadores de respaldo,
y los negocios cerraron. En medio de la ola de calor, las redes sociales estallaron con imágenes de calles oscuras y residentes frustrados. En X, hashtags como Mexico Blackout y Texas Tour se volvieron tendencia, con publicaciones que iban desde llamados a la unidad hasta diatribas xenófobas. Un video viral mostró a un grupo de habitantes de El Paso cantando en la valla fronteriza, sus voces resonando a través del Río Grande. Vuelvan a encenderla. El silencio de Trump a medida que la crisis se intensificaba. La ausencia de Trump se convirtió en una historia en sí misma. Sus seguidores, que esperaban su comentario explosivo sobre cada tema importante, estaban atónitos. ¿Dónde está @real Donald Trump? Signo de interrogación. Publicó un usuario en X. México nos está jodiendo y él está jugando golf en Mar-a-Lago. Increíble. Otros especularon que Trump estaba evitando deliberadamente escalar las tensiones, una teoría que parecía contradecir su personalidad combativa. Mientras tanto, los críticos aprovecharon la oportunidad para pintarlo como irrelevante. Trump no tiene nada que decir porque no tiene soluciones, tuiteó un destacado estratega demócrata. Es todo palabras, ninguna acción. A puertas cerradas, el círculo íntimo de Trump estaba en desorden. Los asesores le instaron a emitir un comunicado, advirtiendo que su silencio estaba alejando a su base. Pero Trump, según revelaron fuentes más tarde, estaba preocupado por un proyecto separado, una nueva iniciativa mediática destinada a rivalizar con X. Está enfocado en el panorama general, insistió un asistente, hablando de forma anónima. No quiere ser arrastrado a una disputa regional. Sin embargo, la percepción pública fue desastrosa. Para un hombre que había construido su marca en la seguridad fronteriza y la dominación estadounidense, permanecer en silencio mientras México mantenía a Texas como rehén fue un error político de proporciones épicas. En Texas, el vacío dejado por el silencio de Trump fue llenado por otros. Comentaristas de extrema derecha como Alex Jones y Tucker Carlson avivaron las llamas, acusando a México de librar una guerra energética y llamando a una acción militar. Esto es una invasión por otros medios, gritó Jones en su programa, con la voz ronca de furia. Necesitamos asegurar la red y la frontera. Ahora, mientras tanto, activistas progresistas señalaron al mercado energético desregulado de Texas como el verdadero culpable, argumentando que la dependencia del estado de fuentes de energía externas lo había dejado vulnerable. El costo humano en El Paso, el impacto del apagón fue inmediato y visceral. María Hernández, madre soltera de 3 hijos, estaba en su apartamento sin luz, abanicando a sus hijos con una revista mientras la temperatura superaba los 38 grados. No podemos permitirnos perder la electricidad, dijo con voz temblorosa. Mi hijo menor tiene asma. ¿Qué se supone que hagamos? Al otro lado de la ciudad, el Dr. James Patel, médico de urgencias en el University Medical Center, trabajaba, bajo la luz de emergencia, atendiendo un aumento de casos de golpe de calor. Estamos al límite, admitió. Los generadores están funcionando, pero necesitamos la electricidad de vuelta pronto. Los pequeños negocios, ya golpeados por la inflación, sufrieron un impacto devastador. Juanita S. Tacos, un camión de comida querido en el centro de El Paso, no podía operar sin refrigeración. Esto es nuestro sustento, dijo la dueña, Juanita Morales, señalando su camión oscuro. México nos está castigando, pero, ¿por qué? ¿Política? El sentimiento se reflejaba al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, donde los residentes mexicanos temían medidas de represalia de Texas. Somos vecinos, dijo Carlos Rivera, un tendero de Juárez. Esto nos perjudica a todos. La danza diplomática para el 5 de julio, la crisis había escalado al escenario internacional. El presidente Joe Biden, en sus últimos meses en el cargo, envió al secretario de Estado, Antony Blinken, a la Ciudad de México para conversaciones de emergencia. Sheinbaum accedió a reunirse, pero se mantuvo firme en el apagón, exigiendo que Texas levantara sus aranceles y se comprometiera a acuerdos energéticos más justos. México no será intimidado, dijo en un discurso televisado.
Somos una nación soberana, y nuestros recursos son para nuestro pueblo primero. En Texas, el gobernador Abbott convocó una sesión especial de la legislatura para abordar la crisis. Las propuestas iban desde invertir en energía renovable, hasta desplegar la Guardia Nacional en la frontera. Pero la idea más controvertida vino del senador estatal Paul Bettencourt, quien sugirió que Texas cortara todos los lazos energéticos con México y buscara la independencia total de la red. No necesitamos su energía, declaró. Texas puede valerse por sí mismo. Los críticos advirtieron que tal medida tomaría años y miles de millones de dólares, dejando al Estado vulnerable mientras tanto. Trump rompe su silencio el 6 de julio, cuando el apagón entró en su tercer día. Trump finalmente habló. En una publicación nocturna en Truth Social, escribió: México está jugando sucio, pero Texas es más fuerte. Construimos el muro, construiremos la red. Resistan, patriotas. El mensaje era típico de Trump, corto, contundente y vago, en detalles, pero hizo poco para calmar la indignación. Sus seguidores querían acción, no eslóganes. En un mitin en Houston, organizado por un grupo pro-Trump, los asistentes agitaban pancartas que ni modo diciendo: Trump, ¿dónde estás? Y México nos debe. Tras bambalinas, Trump estaba, según informes, en conversaciones con ejecutivos energéticos, explorando formas de aprovechar la crisis para su proyecto mediático. Fuentes afirmaron que estaba planeando una campaña Salvar la Red, con mercancía de marca y un especial de streaming, pero el plan fracasó cuando los detalles se filtraron a la prensa, alienando aún más a su base. Está convirtiendo una crisis en una oportunidad de lucro, publicó un usuario en X, resumiendo el creciente sentimiento. Resolución y consecuencias. El 8 de julio, tras intensas negociaciones, México acordó restaurar la energía a Texas, a cambio de una suspensión temporal de los aranceles y un compromiso para renegociar los acuerdos energéticos. A mediodía, las luces volvieron a encenderse en El Paso, y ERCOT informó que la red se estaba estabilizando, pero el daño estaba hecho. El apagón le costó a las empresas de Texas un estimado de $1.200 millones, y la confianza pública en el liderazgo estatal y federal se vio sacudida. El silencio de Trump, seguido de su respuesta tardía y tibia, se convirtió en un momento definitorio en su postpresidencia. Los analistas políticos especularon que podría afectar su influencia en las elecciones de medio término de 2026, particularmente en Texas, donde la lealtad a la marca MAGA seguía siendo fuerte pero no inquebrantable. Para México, el apagón fue una audaz afirmación de soberanía, pero tuvo un costo: relaciones tensas con su mayor socio comercial y un aumento del sentimiento anti-mexicano en los EU. En El Paso, María Hernández abrió sus ventanas para dejar entrar la brisa nocturna, agradecida por el zumbido de su aire acondicionado. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, dijo. Pero mientras el sol se ponía sobre la frontera, proyectando largas sombras sobre el Río Grande, estaba claro que la normalidad era cosa del pasado. El apagón había expuesto la fragilidad de los lazos que unían a Texas y México, y el silencio de un líder antes vocal había dejado un vacío que nadie parecía listo para llenar.